Bueno, siendo las 10 de la mañana, hora de Colombia y 5 de la tarde, hora de Europa, les damos la bienvenida a este seminario virtual organizado por Colbiap, llamado Medidas Estatales frente al COVID, una mirada desde el derecho internacional. Mi nombre es Nicolás Esguerra y junto con mi colega Laura Galindo estaremos moderando el panel el día de hoy. Queremos comenzar por presentar a Colbiap. Nosotros somos la sede colombiana de una red mundial de jóvenes que ya está presente en 10 países. Eh, Nosotros en particular nos fundamos hace 5 años y esta organización es hoy en día un tanque de pensamiento en materia de arbitraje nacional e internacional y de derecho internacional, por medio del cual se generan ideas para beneficiar e innovar el sistema y la práctica jurídica en Colombia. El día de hoy tenemos un panel de lujo a quienes saludo y les reitero nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Están con nosotros el embajador de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio y presidente del Grupo de Negociación de Normas de esa misma organización, Santiago Wills, el señor embajador de Colombia ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo, la Unión Europea y la OTAN, Felipe García, la doctora María Angélica Burgos, asociada senior de Baker McKenzie, en donde concentra su práctica en arbitraje internacional, arbitraje doméstico y derecho internacional de las inversiones, y el doctor Fernando Mantilla, socio y Global Co-Chair de la práctica de arbitraje internacional de Latham & Watkins, en el cual se dedica al arbitraje internacional como abogado y como árbitro. Aprovecho también para presentarles a Laura Galindo, quien también es cofundadora de Colbiap y actualmente trabaja en el equipo de inteligencia artificial de la OCDE en París y con quien tengo el gusto de moderar este panel. Muchísimas gracias, Nicolás, y muy buenos días, buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por acompañarnos a este evento. Antes de empezar y comentarles sobre la razón de ser de este evento, queremos expresarles nuestro agradecimiento a los patrocinadores del webinar Today, hoy en SlexBase y la firma de abogados Cuatro Casas. También saludar a los miembros de la red global VIAP que nos acompañan desde más de 10 países en todo el mundo, así como todos los miembros de Colbiap, en especial Estefanía Contreras, Juan Camilo Jiménez y Mariana Rosso por su apoyo en la coordinación de este evento. Este evento es muy especial para nosotros por dos razones. Primero, por el contexto de la pandemia que todos estamos experimentando a nivel global como sociedad. Y en segundo lugar, porque en esta oportunidad quisimos trazarnos una agenda ambiciosa que mirara de manera sistémica las principales tensiones que comienzan a emerger entre las obligaciones internacionales de los estados como consecuencia de sus acciones o omisiones para combatir la crisis de salud y la crisis económica. Y esta mirada implica necesariamente expandirnos más allá del arbitraje e incluso de lo jurídico, para entrar a mirar las relaciones entre las diferentes islas temáticas y dónde éstas se intersectan y llegan o no a las condiciones de equilibrio del sistema internacional. Así entonces, consideramos que no podría ser más oportuno y necesario propiciar este tipo de discusión de manera abierta, informada, de la mano no solo de expertos en estas materias, sino practicantes que están en la primera línea de acción en cuanto a las tensiones que se empiezan a agudecer. Estamos muy ansiosos por escuchar la opinión de nuestros expertos panelistas en materia de comercio internacional, derechos humanos, inversión y política internacional. Los panelistas tendrán un espacio de 15 minutos para ahondar sobre estas medidas y sus posibles efectos a partir de sus diferentes áreas de especialización. Y queremos comenzar para pedirle al embajador Wills que por favor nos comente la importancia de los sistemas multilaterales de comercio, como es la Organización Mundial de Comercio, en una crisis como esta. ¿Cuáles herramientas brinda hoy en día a los estados, pero también qué límites le impone a estos mismos con ocasión de la crisis? Sin más preámbulos, embajador Wills, tiene la palabra. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Lo primero, pues agradecerle a Colbiap por esta amable invitación y participar en este panel, en este distinguido panel. Yo creo que va a ser una conversación muy interesante. Para entrar directamente en materia, lo que quisiera hacer tal vez es estructurar este segmento de la conversación tal vez brindando algunas ideas bajo tres preguntas, Marcos, si se quiere.
Una, y tal vez la primera a la que me voy a referir, es qué tipo de medidas comerciales están tomando los países para afrontar esta crisis. Obviamente voy a ahondar en esto más adelante. La segunda pregunta que quisiera abordar es qué tipo de obligaciones internacionales dentro del marco de la OMC se verían afectadas por estos tipos de medidas que se han venido tomando, qué flexibilidades existen en estas reglas y, por supuesto, hablar un poco del pilar de transparencia en la organización, que es de suma importancia. Y finalmente, tal vez llevaría la conversación a ver para dónde vamos y qué tipo de acciones se deben empezar a tomar bajo este sistema multilateral. Entonces, antes de iniciar con la primera pregunta, tal vez quisiera hacer un llamado aclaratorio frente a lo que es la OMC y una característica muy particular de esta organización que la diferencia de muchas otras organizaciones internacionales. Y es que en la OMC la agenda y las acciones que toma la organización son guiadas y determinadas por sus miembros, por los países que somos miembros de la OMC. Y esto es lo que en inglés se llama, que es una organización member driven. Entonces, a diferencia de muchas organizaciones internacionales, la Secretaría Técnica de la organización no tiene tanta autonomía para tomar medidas, para tomar acciones, sino sirve plenamente de apoyo para lo que los miembros de la organización le piden y para las acciones que quieren adoptar los miembros. Entonces, esto lo hago para cuando hablemos de qué puede hacer la OMC. Vale la pena aclarar que no es que la OMC vaya a hacer algo, sino que los miembros de la organización dentro de ese marco multilateral toman unas medidas en consenso, en conjunto, para afrontar en este caso, por ejemplo, una crisis. Entonces, ahí, y Nicolás, tal vez le pediría si ponemos la diapositiva del mapa verde, por favor. Quisiera entonces arrancar ahora sí con la primera pregunta, y es, ¿qué medidas comerciales están tomando los países para afrontar esta crisis? Entonces, aquí en este mapa estamos viendo diferentes colores. Entonces, lo que quisiera es, este mapa habla de las medidas que se están tomando a nivel comercial frente a las importaciones. Entonces, aquí nos muestra el mapa que en verde tenemos los países que han tomado algún tipo de medida frente a las importaciones, en este caso son 92 países. En rojo vemos algunos países que han tomado medidas de restricción a las importaciones. El verde es de liberalización, de flexibilización, y el color amarillo anaranjado, no sé bien qué color es ese, es los países que han tomado ambos tipos de medidas. ¿Y a qué me refiero con medidas de, por ejemplo, liberalización de importaciones? Muy sencillo. Ejemplos claros pueden ser reducción de aranceles, reducción o diferimientos de los otros impuestos a la importación, como el IVA y demás. Puede ser incluso flexibilización de las regulaciones sanitarias o de obstáculos técnicos al comercio. Es una serie de medidas que básicamente buscan facilitar la importación. ¿Cuál es el sentido de esto? Generar un mayor insumo y un mayor abastecimiento de productos esenciales, de productos agrícolas, comida, alimentos, etcétera, que son claves para afrontar esta crisis. Si quiere, pasemos a la siguiente diapositiva, Nicolás, y hablamos aquí un momentico también de las restricciones a las exportaciones de algunos productos. Entonces, ese mapa que acabamos de ver nos habla de las medidas frente a las importaciones. Y este que vamos a ver, que principalmente está en rojo, nos muestra los países que han tomado medidas relacionadas con sus exportaciones. Entonces, en rojo, que vemos 91 países, vemos aquellos que han adoptado medidas que restringen las exportaciones. Por supuesto, por exportaciones me refiero a exportaciones en unos productos muy particulares, que lo menciona el mismo título. Son los productos, digamos, el equipo de protección personal, productos farmacéuticos, jabones, alcohol de sanidad, etc. En verde, muy poco, si no estoy mal, es Zambia, habla de los países que han tomado medidas de liberalización a la exportación. Por ejemplo, reduciendo exportaciones previas o demás. Y este color, cuyo nombre no conozco, es los países que han tomado tanto medidas de restricción como liberalización a la exportación. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué un país quisiera o no quisiera restringir una exportación? Tradicionalmente, ustedes lo han visto en los comunicados internacionales, en la prensa y demás, la gran discusión de las balanzas comerciales. Si tenemos más importación que exportación, existe una teoría que digamos, le falta mucho análisis o complementariedad de otros elementos económicos, que dice, debemos seguir aumentando exportaciones para tener un excedente de exportaciones frente a las importaciones. Si queremos eso, entonces, ¿por qué restringir las exportaciones?
En este momento de crisis, la reacción de varios países, que aquí se ve, somos 91 países que han tomado algunas medidas de restricción a las exportaciones, es para asegurar y tratar de garantizar el abastecimiento local de algunos productos clave, que son esos productos que les mencioné. Máscaras, por ejemplo, máscaras quirúrgicas, los tapabocas, el alcohol, etc. Entonces, bueno, si quieres ya podemos quitar el mapa, Nicolás, mil gracias. Entonces, por supuesto, todas estas medidas que se han adoptado, bien sea en la forma de restricción a las importaciones o restricción a las exportaciones, tienen unas consecuencias importantes para el comercio internacional. Hace unas semanas, la OMC presentó las previsiones de comercio para el 2020-2021 y digamos que la noticia no es del todo alentadora. Se dice que el comercio internacional en 2020, por cuenta de esta crisis, podría haberse reducido entre un 13%, que eso es la hipótesis optimista, y un 32%, que esa es la hipótesis pesimista. Esto es un desplome gigante en el comercio internacional, sobre todo teniendo en consideración que en los últimos años el comercio internacional ha venido en aumento. Entonces, digamos, las medidas que se están tomando que restringen el comercio internacional, pues tienen unas consecuencias fuertes, no solamente directamente en una exportación o una importación, sino también tienen una consecuencia y es ser muy disruptivas a las cadenas globales. Ustedes conocen muy bien que hoy es prácticamente imposible conseguir un producto que sea íntegramente elaborado en una sola jurisdicción. Tiene insumos de diferentes partes, es elaborado en un lado, el diseño se hace en otro, la manufactura se hace en otro, y esto hace que necesariamente ese producto dependa de esas cadenas de insumos. Y este tipo de medidas empiezan también a ser disruptivas para el comercio internacional. Entonces ahí quisiera pasar muy rápidamente a la segunda pregunta, y es ¿qué tipo de obligaciones internacionales dentro del marco de la OMC se ven afectadas por este tipo de medidas? Por supuesto, no voy a darles todo el abanico de las obligaciones que tenemos aquí que podrían verse afectadas, pero dado que me centré en estos dos tipos grandes de medidas, pues tocaré algunos artículos y algunas disposiciones que nos conciernen. En la OMC tenemos varias disposiciones que hablan justamente de cómo y cuándo se pueden restringir importaciones y exportaciones. Y tal vez hago un paso atrás y les digo que hay un principio general, una obligación general de prohibir a los miembros de la OMC la restricción de importaciones y exportaciones. Entonces, el principio general es no podemos restringir ni la importación ni la exportación de una manera cuantitativa. Entonces, ¿cómo estamos tomando estas medidas? Por supuesto, este mismo artículo que restringe o que prohíbe estas restricciones trae flexibilidades. Justamente una de las flexibilidades que trae es para momentos de emergencias, tal como esta emergencia sanitaria que vivimos. Entonces, son momentos de emergencia en el que los países podrían restringir, en este caso, por ejemplo, exportaciones, para asegurar el abastecimiento local de un producto que de lo contrario podría existir una escasez aguda. Entonces, con base, digamos, en estas flexibilidades que permiten las normas de la OMC, a pesar de tener unos principios grandes de liberalización, se permiten estas restricciones. Por supuesto, son medidas que deben ser temporales, son medidas que una vez se agote la crisis, se deben levantar y eso va a ser clave, hacer el seguimiento a ese levantamiento de medidas, porque hará parte de una agenda, seguramente multilateral, ojalá, de reactivación económica. Y bueno, digamos que eso es un poco como frente a las restricciones de importación y exportación, la norma principal. Existe una excepción general, además, que permite también para este tipo de emergencias, en la medida en que las medidas sean necesarias para proteger la vida humana y otros criterios, también se puedan adoptar medidas que en principio podrían ser violatorias de este acuerdo de la OMC, pero que en virtud de esta necesidad, digamos, o de esta emergencia sanitaria, se podrían adoptar de una manera no arbitraria, no discriminatoria, etc. Hay otro tipo de medida que tal vez omití mencionar que es importante, y lo hemos estado viendo en diferentes jurisdicciones, son los apoyos económicos a las diferentes industrias, a los diferentes sectores. Algunos de ellos en forma de subsidios, por ejemplo. Entonces, subsidios bien sea para fomentar las exportaciones o subsidios simplemente específicos en una industria para reactivarla o para, en algunos casos, no dejarla morir. Puede ser inyección de capital, provisión de infraestructura general, una serie de cosas que en marco legal se conoce como subsidio en la OMC. Esto, por supuesto, tiene una afectación importante a una norma fundamental en la OMC dentro del acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias,
en el que nos explica, digamos, este acuerdo o nos limita qué tipo de subsidios pueden otorgarse y qué tipo de subsidios no, y en qué momento se puede otorgar uno o el otro. Entonces, por supuesto, una categoría de subsidios prohibidos, como es el subsidio que sea dependiente del desarrollo de las exportaciones, pero hay otro tipo de subsidios que se pueden tomar. Y por supuesto, en la medida en que haya un efecto en mercados en otras jurisdicciones, pues estos subsidios tendrán que ser revisados eventualmente aquí en la OMC. Entonces, como verán, hay un marco, digamos, un abanico grande de medidas que se han tomado. Por supuesto, los diferentes países han sido relativamente creativos para poder diseñar, estructurar e implementar estas medidas para tratar de ajustarse a lo máximo a la regulación internacional, y en este caso la regulación del comercio en la OMC. En esta última pregunta, en esta segunda pregunta, quisiera también hablarles un poco del pilar de transparencia y de manera muy rápida, y es, en la OMC uno de los pilares fundamentales es el pilar de la transparencia, que se traduce de alguna manera en compromisos de notificación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros como los países o los miembros de la OMC adoptamos medidas, bien sea de liberalización o de restricción al comercio, debemos notificarlas a la organización. Esto para que sea de común conocimiento de los miembros y para que los actores del comercio internacional también sepan cómo se está comportando el comercio, qué restricciones existen y cómo deben desarrollar su actividad comercial para lograr llegar a otros mercados. Entonces, esto es indispensable, y aquí la Secretaría de la OMC ha hecho un trabajo enorme investigando también las medidas que se han ido tomando, poniendo en funcionamiento un sistema de notificación express, por así decirlo, para las medidas que estamos tomando en este momento. Y aquí paso a la tercera pregunta, y voy a pasar rápidamente por esta pregunta porque también veo que se está acabando el tiempo, y es, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué acciones se deben empezar a tomar? Acá, digamos que lo voy a atar con un principio del cual soy un creyente absoluto, y es la importancia del sistema multilateral, y es la utilización de la OMC como sistema multilateral de comercio para coordinar y cooperar a nivel global las estrategias no solamente de combatir la afectación o los efectos de la crisis o de la pandemia que estamos viviendo, sino también para la reactivación económica. Y aquí les pongo un par de ejemplos que se han tomado aquí en la OMC de manera coordinada. Hace poco, entre 26 miembros de la OMC, que incluye a la Unión Europea, que a su vez incluye a sus miembros de Estados partes de la Unión Europea, en total somos 26 que abarcamos el 63% del comercio agrícola mundial, y nos hemos comprometido conjuntamente para garantizar el buen funcionamiento global de las cadenas agrícolas y agroalimentarias. Y dentro de esos compromisos, digamos, hay indicaciones de hacer los mayores esfuerzos para evitar imponer restricciones a las exportaciones de bienes agrícolas y de esa forma impedir que otros países puedan recibir alimentos indispensables. Por otro lado, hay otra declaración política, pero con unos compromisos por ahora políticos, pero significativos, que todavía no ha salido, saldrá el 1 de mayo seguramente o por esas fechas, y es una declaración justamente sobre la importancia del sistema multilateral en estos momentos de crisis. Y dentro de eso, por supuesto, compromisos políticos para no solamente en temas agrícolas y alimenticios, sino en otros bienes también, tratar de evitar afectar o generar afectaciones a las cadenas globales de valor, y por supuesto tratar de evitar al máximo y ser conscientes que apenas sea posible se deban desmontar las restricciones a las exportaciones de suministros médicos y retirarlas tan pronto como sea posible. Entonces, simplemente para concluir acá, un poco a lo que voy con este último punto y les dejo este mensaje es, cuando este virus surge y empieza a expandirse, convirtiéndose en una pandemia global, pues por supuesto es natural, instintivo e incluso necesario en cierta medida mirar hacia adentro y tomar medidas de acuerdo con las necesidades propias de cada jurisdicción. Y son algunas de las medidas que ya vimos al comienzo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es una pandemia de alcance global, en medio de una economía globalizada. Y por lo tanto, para afrontarla de manera más eficiente, más eficaz, pues se necesita también una respuesta global. Necesitamos estar coordinados, necesitamos cooperar a nivel internacional, y la OMC, siendo un foro que incluye 164 miembros y representa más del 98% del comercio global, pues es el foro idóneo para hacerlo en materia del comercio internacional. Entonces los dejo por ahora ahí. Mil gracias, Nicolás y Laura, y más bien quedo atento para responder preguntas más adelante.
Muchas gracias, embajador. En efecto, ya estamos recibiendo diferentes preguntas del público. Aprovechamos para saludar a los más de 200 participantes que tenemos en este momento de distintos países del mundo. Y quiero pasar a darle la palabra al doctor Fernando Mantilla para preguntarle, en relación con esas medidas que están tomando los distintos estados en su territorio, queremos que usted nos cuente sobre la tensión que surge por una parte de ese poder regulatorio de los estados, concretamente en materia de salud, y por la otra en la protección a la inversión extranjera. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias a Colbiap en general por esta invitación y a todos los participantes en este foro. Efectivamente, oyendo con atención al embajador Wills, nos hacía la presentación global, digamos, de multilateral, realmente una presentación en que efectivamente nos dice es una pandemia que afecta a todos por igual, es una pandemia a la cual debemos responder también todos globalmente. El problema es que nos encontramos, y aquí vamos a aterrizar un poco más a las circunstancias precisas, tal vez de cada país y en sus relaciones comerciales bilaterales, con situaciones donde tenemos estados que han tomado medidas diversas y que tienen obligaciones internacionales también diversas. Y entonces, de una parte, retomando el título de mi presentación, de una parte tenemos el poder regulatorio del Estado, casi que una obligación regulatoria para proteger el bien común, y de otro lado tenemos las obligaciones internacionales bilaterales que asumió ese Estado para atraer, fomentar, proteger la inversión. Entonces tenemos los famosos tratados bilaterales de protección a la inversión o los tratados de libre comercio, y en ellos normalmente se tienen protecciones fundamentales al inversionista. La no expropiación, un tratamiento justo y equitativo a la inversión, facilidades para establecimiento, protección y seguridad plenas, en fin, los estándares de protección que todos conocemos que existen en el mundo del arbitraje internacional y de la protección a la inversión. Del otro lado tenemos la capacidad como soberano que tiene todo Estado de regular. Y eso es una capacidad que se ha reconocido desde siempre con un margen amplio de apreciación, es decir, se le da esa deferencia al soberano partiendo de la base que no se puede hacer un prejuzgamiento de lo que conviene o no conviene. Nadie mejor que ese soberano conoce lo que le conviene y no conviene a sus administrados. Pero la tensión se convierte en una tensión aún más severa cuando de una parte tenemos las obligaciones internacionales de protección a la inversión y de otra parte surgen también obligaciones internacionales para prevenir epidemias, para prevenir que se agraven situaciones que afectan no solamente a ese estado, sino a estados vecinos y al mundo en general, porque ahí vamos a tener una tensión no solamente entre el poder regulatorio local del Estado, sino entre dos obligaciones internacionales con ámbito distinto. Una obligación internacional global, y retomo el análisis que hacía el embajador Wills, con una obligación internacional específica y directa para cierto grupo de inversionistas o ciertos inversionistas provenientes de un determinado país. Y ahí es donde estamos viendo la tensión que se va a producir en las circunstancias que necesariamente se van a presentar a raíz de esta pandemia del COVID-19. No es nada nuevo, y esto yo creo que también es importante retomar porque tenemos a veces la tendencia de pensar que lo que nos ocurre es novedoso, es único y porque nos está sucediendo es realmente algo particular, pero pandemias, como todos sabemos, ya han existido en el mundo. Situaciones complicadas de crisis de salud ya han existido en el mundo y me permito traer a colación un ejemplo porque preparando esta presentación encontré un caso que nos ilustra mucho de lo que pueden ser las situaciones de protección a la inversión. Y es un caso que para aquellos que están familiarizados con el derecho internacional público y el derecho a la inversión deben conocer, que es el caso Bischoff contra la República de Venezuela. Y en este caso sucedió cuando existió la epidemia terrible de sarampión a finales del siglo XIX, 1898 más o menos, en los cuales hubo una epidemia de sarampión global también, que afectó particularmente ciertos países, entre ellos Venezuela. Este ciudadano alemán, Bischoff, tenía una carreta de caballos, un carruaje,
y fue acusado de que en ese carruaje había transportado a 2 personas contaminadas con sarampión. Obviamente el carruaje fue decomisado. Posteriormente el gobierno venezolano descubrió, entendió que no era cierto, que las personas o no estaban contaminadas o no habían sido transportadas en el carruaje, y ofreció devolver obviamente el carruaje al señor Bischoff. El señor Bischoff rechazó la devolución, alegando que el carruaje, mientras había estado decomisado, había sufrido daños y que por lo tanto no lo recibía. El proceso se lleva a Comisión de Reclamaciones Internacionales y Bischoff se demanda, y Venezuela se le reconoce el derecho, a pesar de que cometió una equivocación, y esto es lo que es interesante y va al margen de deferencia y de apreciación que se les reconoce a los estados en derecho internacional público. A Venezuela se le reconoció que no tenía obligación de indemnizar, porque lo que él ya había hecho era razonable y efectivamente la toma del carruaje no equivalía a ningún tipo de expropiación. Posteriormente, y ahora más recientemente, podemos referirnos a los casos que también ustedes conocen de Philip Morris, y concretamente Philip Morris Uruguay, en el cual nuevamente, en este caso obviamente se estaba atacando Uruguay por haber regulado la publicidad en los paquetes de cigarrillos, y nuevamente el tribunal en 2016 reconoce que el Uruguay tiene derecho a adoptar medidas regulatorias siempre y cuando sean medidas de buena fe y unas medidas que no sean discriminatorias. Entonces, ¿qué significa esto? Para aterrizarlo en lo que está sucediendo hoy en el manejo de la crisis del COVID-19. Nosotros tenemos esencialmente 2 tipos de medidas, llamémoslas medidas de orden de salud y medidas económicas. Desde el punto de vista de medidas de salud o sanitarias, vemos la primera de todas, que la estamos sufriendo todos los que estamos participando en este seminario, que es el confinamiento obligatorio. Confinamiento obligatorio, cuarentenas, restricciones de viaje, que obviamente el Estado está tomando, o los estados están tomando, invocando, la gran mayoría de ellos, el principio de precaución, cuando todos sabemos que todavía ni siquiera hoy está claro cuáles efectivamente las posibilidades de este virus, cómo se puede desarrollar, si puede haber sobreinfección, en fin, son medidas que se amparan esencialmente en lo que es el principio de precaución, mientras no haya una claridad científica sobre las implicaciones sanitarias que tiene el virus. Están las medidas, en segundo lugar, de cierres de negocios no esenciales, y ahí vemos que existe todo un criterio para determinar cuándo un negocio es esencial o no esencial. Puedes llevarse a pensar que pueden ser medidas que, si no corresponden a criterios que se consideren razonables, podrían conducir a discriminación. Tercer tipo de medidas de orden sanitario: requisición de implementos o instalaciones sanitarias. Es algo que ya está sucediendo en Francia, en España. Algunos países han tomado productos que normalmente eran productos que se deberían comercializar libremente, y los han tomado, concretamente máscaras de protección, para distribuirlas principalmente ante los centros de salud y los profesionales de la salud. Algo parecido, digamos, aunque obviamente no puedes compararse totalmente, pero parecido a lo que ya había sucedido en la famosa decisión de Wina Hotels contra Egipto, en que también fue producto de una requisición, y es posible que, dependiendo de las circunstancias de esas requisiciones, se puedan calificar de expropiaciones. Más adelante veré cuáles son las defensas ante las medidas que pueda tomar el Estado y las acusaciones de violación a la protección de inversión que se le puedan indilgar. El cuarto tipo de medida sanitaria, la mencionaba el embajador Wills, es la prohibición de exportación de ciertos productos. Concretamente, Italia y en cierta medida creo que India han prohibido la exportación de implementos sanitarios. Por ejemplo, ciertos ventiladores, medicamentos. Ha habido también ya precedentes, no en las mismas circunstancias, y cito simplemente a título de ejemplo el caso de Middle East Cement contra Egipto,
en que un tribunal arbitral consideró que una suspensión de una licencia de exportación equivalía a expropiación indirecta. Luego existe realmente el riesgo para los estados. Eso en cuanto a las medidas que he identificado rápidamente y solo para ilustrar esta charla a nivel de sanitario. Pero existen también medidas económicas y ya algo se ha mencionado al respecto. Primer grupo de medidas económicas, subsidios, medidas tributarias, inyecciones de dinero. Aplazamiento de cobro de impuestos, ya en algunos casos, en algunas jurisdicciones se está aplicando. Descuentos tributarios, beneficios tributarios, cuando no directamente subsidios a ciertos sectores de la economía. No necesito entrar en detalles para que ustedes se den cuenta inmediatamente el riesgo de que sobre texto de esas medidas se estén favoreciendo ciertos intereses, ciertas industrias, ciertos nacionales frente a inversionistas extranjeros. Segundo tipo de medidas económicas, que también se está hablando, nacionalización de empresas. Bueno, ya hemos visto la participación que tomó Italia en Alitalia. En Colombia se está hablando de que el gobierno debería, si no nacionalizar, por lo menos tomar una participación importante en Avianca. En Francia se aprobó una inyección enorme a Air France junto con el gobierno de los Países Bajos, es una asociación Air France KLM. Luego vemos que efectivamente la cuestión de ciertas industrias, yo no las calificaría de básicas, pero que se consideran estratégicamente importantes desde el punto de vista nacional, son objeto de preocupación por los gobiernos y de incluso la posibilidad de que convenga o proceda una nacionalización. Evidentemente, si en esa nacionalización se interviene, ya sea mediante la toma de la participación privada, normalmente raro que tome esa figura, pero sí en la toma de capital del Estado, lo cual conlleva necesariamente una dilución de la participación de los inversionistas privados, se podría pensar en que esos inversionistas se podrían sentir lesionados y buscar protección bajo tratados de protección de inversión. Tercer tipo de medida económica, y esto nos va a recordar ciertas pasado cercano, la suspensión, reducción, control de precios en servicios públicos y arrendamientos. Y aquí es un poco más complejo, porque obviamente, como ustedes todos saben, estos servicios públicos, cuando han sido privatizados, están sujetos a ciertas regulaciones en materia de precios, ciertos aumentos controlados de precios. Si el Estado rompe ese equilibrio, nos lleva a un pasado cercano, repito, que fueron las medidas que tomó Argentina con la crisis del peso en el 2001, en las cuales precisamente después de haber privatizado los servicios públicos, congeló las tarifas. Primero, eliminó la conversión peso-dólar a la paridad y a renglón seguido congeló las tarifas, con unas pérdidas impresionantes para aquellos inversionistas que habían precisamente invertido en estos servicios públicos a sabiendas que eran regulados y a sabiendas de que se les estaba garantizando una tasa mínima de retorno. Y ustedes ya conocen la historia de lo que han sido los casos de protección e inversión que fueron comenzados contra la Argentina. Entonces, vemos que efectivamente esos riesgos existen. Ahora bien, ¿significa eso? Porque yo les hablaba de tensión y pareciera que yo en este momento les estoy diciendo, bueno, tensión, pero ojo que el Estado le va a tocar ir con pies de plomo. Ahora bien, la tensión existe, pero el Estado, como les decía yo, tiene un gran margen de maniobra. Y ese margen de maniobra está claramente indicado en las características que tienen que tener y es el cuidado que tienen que tomar los estados cuando tomen estas medidas. En primer lugar, lo que se trata esencialmente es que las medidas no sean arbitrarias, no sean discriminatorias, que sean proporcionales y que efectivamente sean conducentes, es decir, que lleven al fin para el cual están siendo implementadas. Y simplemente me atardo unos minutos en hablar no arbitrario y no discriminatorio. No arbitrario se requiere que se respete debido proceso, donde se trate de tener un debido proceso, me refiero a las aprobaciones gubernamentales por parte de congresos o parlamentos que sean necesarios, que sean adoptadas de forma transparente,
Y cuando digo de forma transparente es efectivamente en que se sepa que respondieron a un análisis por parte del gobierno y a una debate en el seno del gobierno y con los órganos de control, y que sean basadas en criterios razonables. Esos son los criterios que permiten a un tribunal arbitral aceptar que la medida que tomada por el Estado no es arbitraria. Que no sea discriminatoria es relativamente más sencillo. Efectivamente, se trata de que no esté favoreciendo un determinado sector en detrimento de otro, que sobre todo no esté favoreciendo una industria nacional o no esté favoreciendo inversionistas nacionales en detrimento de inversionistas extranjeros. ¿Qué significa esto? Y en los pocos minutos que me quedan, que ese Estado sí tiene defensas. Y que ese Estado hoy en día lo único que tiene que tener es cuidado, no tanto, y este tal vez es el mensaje que yo mandaría a los Estados y a aquellos Estados que yo asesoro, es lo que les estoy diciendo, no tanto ahora para conjurar la crisis, pero sobre todo para salir de ella. Porque yo creo que a nadie le costará mucho trabajo, a un tribunal no le costará mucho trabajo entender las medidas que está tomando el gobierno para evitar que se propague la pandemia. Pero en el momento en que lleguemos a un relativo control, y yo oí al embajador Billis hablar de que cuando se termine esta crisis, y a mí lo que me está preocupando hoy en día es que yo no veo que esta crisis vaya a tener un fin cercano. Entonces va a haber una zona gris en la que nos vamos a mover durante muchos meses, yo diría años, en los cuales ya no estaremos en la urgencia de conjurar la crisis, no habremos retornado a la normalidad y estaremos tratando, pasado ya la angustia de salvar vidas humanas, a la angustia mucho más larga y mucho más difícil de controlar de salvar la economía. Y ahí es donde los estados van a tener la tremenda tentación y correr el riesgo de tomar medidas que efectivamente puedan pasar muy difícilmente el test de la no arbitrariedad y de la no discriminación. Yo terminaría con un punto, porque se habla mucho de que las defensas del Estado, y he oído hablar del estado de necesidad. Y yo en eso sería cauteloso. El estado de necesidad es muy particular como defensa para los países. De hecho, me remito a la crisis argentina y a dos laudos que ustedes saben, todos lo han probablemente analizado, que era el laudo de LGIE y el laudo de Enron, en los cuales mismos hechos, mismas medidas, un tribunal arbitral consideró que había defensa de estado de necesidad y el otro la negó. Luego, el estado de necesidad no es tan claro como para poder justificar medidas de un Estado de forma, digamos, de total. En el caso concreto que estamos viviendo, el estado de necesidad, el problema es que habría que justificar para este Estado que las medidas que tomó eran las únicas que podía tomar. Y cuando tenemos una crisis global, y le va a quedar muy fácil a los inversionistas demostrar que otros estados tomaron otro tipo de medidas, es mucho más difícil defender una medida como si fuera la única posible bajo las circunstancias. Entonces, yo el estado de necesidad, aunque no descarto como una posible defensa, va a ser una defensa que va a ser muy, muy difícil para los estados utilizar. Yo terminaría simplemente en este punto, marcando una de las características fundamentales que tiene esta crisis, y es que, como lo decía el embajador Wills, es una crisis global. A todos nos está golpeando por igual. Las respuestas han sido similares, en algunos casos tienen diferencias, pero han sido similares. De una parte, y eso demuestra la tensión que provoca, de una parte, eso hace que sea fácil comparar el comportamiento de los diferentes países, cosa que no sucedía, y pongo nuevamente el caso de Argentina, donde la crisis estaba circunscrita a Argentina. Aquí va a ser posible comparar y buscar ciertos estándares internacionales, porque países en situación de desarrollo similar habrán podido dar diferentes respuestas, pero el otro lado va a ser también muy difícil, y ahí está la tensión, poder deducir un comportamiento único cuando nos encontramos precisamente con países con diferente grado de contagio, con diferente situación en la respuesta y en el grado de desarrollo que tienen.
Luego, yo quería simplemente darles una visión global de lo que es la situación y la protección a la inversión en esta situación de crisis, y obviamente pues estoy a disposición de los participantes para absorber las dudas que puedan tener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mantilla, y gracias por desempacar este tema de la complejidad que tiene en materia económica, de la crisis económica en materia de crisis de salud. Y digamos, con este panorama de medidas que nos acaba de mostrar, le quisiéramos preguntar a María Angélica Burgos, a nivel del individuo, ¿es verdad que esta crisis la estamos experimentando todos de la misma manera? ¿O cuáles son los atenuantes en materia de derechos humanos y qué implicaciones tienen estas medidas para los diferentes ciudadanos en el mundo? Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a Colviap y a Laura, a Nicolás y a todas las personas que organizaron este webinar por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes, sobre todo acompañada de colegas tan estimados y distinguidos como los que estamos en este panel. Escuchando las intervenciones anteriores del embajador Wills y del doctor Mantilla Serrano, pues creo que realmente la primera pregunta es, para mí, ¿qué tanto vamos a hablar de fragmentación desde el punto de vista de derecho internacional público? Porque creo que, aunque cada uno está centrado en aspectos muy puntuales y muy específicos del área que está abordando, en gran medida la discusión de razonabilidad, proporcionalidad, no discriminación, arbitrariedad es algo que puede empezar a ser transversal a lo que estamos viendo en cada una de las áreas. La pregunta que me haces me parece súper pertinente porque también cuando escuchaba la conclusión del doctor Mantilla en cuanto a que esta es una crisis global y que desde el punto de vista de la acción regulatoria del Estado va a tener muchos puntos de comparación, algo que es muy importante y que es casi que obvio, diría yo, es, sí, esto es una crisis de derechos humanos. No tengo que venir yo a decírselos porque creo que ya todos lo saben. Y como crisis de derechos humanos, lamentablemente desde el punto de vista de las personas no tiene el mismo efecto que para todos los estados. La realidad es que esta crisis está afectando de manera más compleja, tanto en el plazo inmediato como en el mediano y en el futuro, a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Y esas personas están en situación de mayor vulnerabilidad, muchas de ellas desde antes de la crisis. Entonces, las deficiencias que ya traíamos en materia de protección y garantía de derechos humanos para todas las personas en el mundo vienen a acentuarse mucho más con ocasión de esta crisis y de las medidas que hay que tomar para atenderla. Y además porque crea un nuevo grupo de nuevos vulnerables. Esta es una manera un poco coloquial de denominarla, pero si vemos lo que se dice y las discusiones que estamos teniendo, la preocupación ya no solo es por aquellas personas que por razón anterior estaban marginalizadas, personas en situación de pobreza, personas en situación de discapacidad, grupos que por su característica específica han tenido específicas preocupaciones de cara a la protección de sus derechos humanos, mujeres, LGBTI, en fin, todos los grupos que conocemos y reconocemos como población más vulnerable, sino un nuevo grupo de vulnerables, dentro de los que destaco, por ejemplo, las personas que llamamos el frontline, los trabajadores de la salud, las personas que están prestando servicios esenciales para que justamente todas estas medidas que están tomando los estados puedan desarrollarse generando el menor impacto posible, y todo esto con un gran signo de interrogación porque pues obviamente en la situación actual es bien cuestionable que eso pueda ser efectivamente así. Entonces, pues lo primero es resaltar este punto, pues estamos ante una crisis de derechos humanos, porque lo que está en juego es la vida y la salud de las personas, en primer lugar, y en segundo lugar, la garantía y la protección de sus otros derechos, el derecho a la intimidad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, en fin, todos los otros que creo que todos conocemos, y estamos ante la creación de un nuevo grupo de vulnerabilidad que creo que es importante y que resalto en todo lo que hemos oído de las diferentes organizaciones y de los diferentes grupos que están trabajando en materia de derechos humanos. También nuevamente pues hay una gran preocupación por el contexto de cómo se van a redefinir y cómo se van a aplicar y garantizar esos derechos humanos que ya teníamos y que ya estaban de alguna manera decantados en todos los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que conocemos, cómo se van a aplicar en la práctica. Entonces, de cara, digamos, a este punto, yo quisiera tal vez hacer 3 reflexiones. Voy a detenerme específicamente en 2 de ellas. Una la han comentado mis colegas y no quisiera ahondar mucho más en ella, entonces voy a empezar por ahí, que es el rol del multilateralismo.
y pues esos son como los 3 puntos que quisiera abordar. Entonces, para mí esta situación de cara a la protección internacional de los derechos humanos nos pone 3 preguntas importantes para tenerlas. La primera, ¿cuál es el rol de las organizaciones internacionales y del multilateralismo? La segunda, ¿cómo se regulan las medidas que están adoptando los estados justamente con el objetivo de proteger a sus poblaciones y a la población de esta amenaza que está atacando uno de los derechos más, pues el derecho fundamental a la vida y el derecho a la salud y los otros derechos que ya he mencionado? Y lo segundo, lo tercero es, desde el punto de vista de lo que consideramos en derecho el sujeto activo, quien es el obligado a garantizar y proteger esos derechos humanos. Entonces, empiezo por el punto del multilateralismo, mis colegas lo han dicho y no puedo estar más de acuerdo. Definitivamente el hecho de que esta crisis afecte a todos los estados sin distinción hace absolutamente necesario un llamado a la cooperación entre los estados y un llamado a que las organizaciones internacionales también tengan un rol muy importante en la atención a esta crisis. En materia de derechos humanos tenemos muchísimas organizaciones, desde la Organización Mundial de la Salud, como aquellas organizaciones que ejercen pues, asistencia a los estados para efectos de entender y decantar justamente estos compromisos. Y en fin, creo que ahí el llamado es unívoco y el rol que van a tener estas organizaciones es fundamental. El segundo punto es, bueno, y las medidas que están tomando los estados, que ya las han comentado, se están haciendo con el objetivo justamente de garantizar esos derechos humanos, pero entonces de cara a la regulación que ya tenemos hoy en día, a los tratados internacionales de protección de derechos humanos, que se traducen en algunos casos, sobre todo en nuestro caso de nuestra región latinoamericana, se llevan a las constituciones de nuestros estados, ¿cómo se están aplicando estas medidas? Entonces aquí retomo un poco lo que ya habían dicho el embajador Wills y lo que había mencionado el doctor Mantilla en cuanto a cuáles son los criterios para que estas medidas se puedan adoptar. Creo que nadie está discutiendo que en un momento como este lo que más necesitamos es que el Estado regule, pero ¿cómo regula el Estado para garantizar los derechos humanos? Y simplemente aquí quisiera traer a colación que en los tratados internacionales de derechos humanos ya tenemos 2 tipos de facultades. Tal vez la primera es la posibilidad de regular que tiene el Estado, usualmente a través de leyes, cómo se ejercen esos derechos humanos. Como sabemos, no son absolutos y no son irregulables. Al contrario, el Estado tiene la capacidad de hacerlo, pero a través de leyes. Y eso es algo que en este momento, debido a las situaciones en las que nos podemos encontrar, y esto varía muchísimo de estado a estado, el concepto de leyes y de cómo esa regulación se está haciendo puede variar. Y ahí entra la segunda categoría, que es lo que en algunos estados se conoce como los estados de emergencia, los estados de excepción, o la posibilidad bajo los tratados de derechos humanos de crear situaciones de suspensión de los derechos. En eso simplemente pues hay que observar que hay algunos derechos que definitivamente no pueden ser objeto de suspensión y que se deben seguir los criterios que son similares a lo que mencionaban mis colegas anteriormente en materia de no discriminación, no arbitrariedad, proporcionalidad, temporalidad, que es fundamental, y nuevamente la forma en la que se están adoptando esas medidas. Creo que lo que ya tenemos en este momento, los tratados que existen desde el punto de vista del derecho internacional ya nos dan un marco de herramientas muy claro que también ha sido desarrollado por vía de jurisprudencia ampliamente. Entonces creo que son simplemente como esos referentes también para tener en cuenta que en caso de que haya ese tipo de suspensiones a los derechos humanos de las personas, pues se debe obviamente enmarcar la actuación del Estado dentro de esos requerimientos, pues con el fin de que por supuesto atiendan los fines que se están teniendo. Hay un punto importante aquí, y tal vez aquí resalto la declaración que hizo la Corte Interamericana hace algunas semanas en cuanto al uso de la fuerza. La Corte advierte que debe cuidarse muy bien el uso de la fuerza y ver cómo se va a usar si es que es necesaria, pues porque obviamente eso también tiene otras implicaciones de cara al ejercicio de los derechos humanos. Y otro punto también para resaltar y que tiene mucho que ver con nuestra profesión como abogados es el acceso a la justicia. Ha habido ya llamados para el hecho de que si, por ejemplo, hay situaciones en las que se están presentando algún tipo de vulneración, pues las personas tengan la posibilidad de acudir a la justicia, incluso si eso implica la justicia online. Creo que ese es un punto que supone una cantidad de retos para nuestros estados, pero pues que también debemos tener en mente.
Entonces, pues simplemente estas son como algunas reflexiones de cara a cómo los estados entran ahora con una tarea enorme de atender una crisis como la que estamos viviendo y con un marco de herramientas jurídicas de cara a los instrumentos internacionales de derechos humanos para hacerle frente, con el apoyo, por supuesto, de las organizaciones multilaterales que están acompañando todos estos esfuerzos y que están dando guías. Y la tercera pregunta, pues yo creo que en todo esto nos preguntamos, bueno, entonces, ¿quién está obligado? ¿Quién tiene el deber de proteger y de garantizar y de respetar los derechos humanos? La concepción tradicionalista desde el punto de vista del derecho internacional público es, pues, el que se obliga en un tratado internacional es el Estado, y los tratados de derechos humanos están planteados para exigirle esas obligaciones a los Estados. Tal vez esa es la misma noción que trasciende algunas de las leyes domésticas, algunas de las constituciones que podemos tener en nuestros, pues en los diferentes países, y tal vez esa ha sido la noción que ha primado desde el punto de vista de, pues el Estado debe hacer que se cumplan y que se respeten y garantizar esos mecanismos de protección a los derechos humanos. Sin embargo, estamos por un lado oyendo un llamado muy fuerte al rol de las organizaciones internacionales y el del multilateralismo. Entonces ahí para mí surge una primera pregunta de ¿hasta dónde va ese rol? Y ese rol tal vez lo aterrizo más a temas como las ayudas financieras que están saliendo de algunas entidades multilaterales, cómo están también destinadas a garantizar y a respetar, a garantizar que se respeten los derechos humanos por parte del Estado y de las personas que reciben ese tipo de ayudas. Y también la acción humanitaria que puede venir de manera coordinada a través de las diferentes organizaciones multilaterales que conocen. Y el tercero, pues es tal vez la pregunta grande, es ¿dónde están las empresas? ¿Dónde están los empresarios? En las noticias escuchamos constantemente pues, que obviamente todas las medidas que se están tomando pueden tener un impacto sobre la actividad empresarial. Ya lo mencionaron en bastante profundidad en las exposiciones que me antecedieron. Pero entonces nos preguntamos, ¿las empresas tienen una obligación de respetar los derechos humanos en el mismo sentido que la tienen los estados? Y pues esta pregunta no es nueva, esta pregunta se viene discutiendo desde hace varios años y hay un referente que es muy importante, que son los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que fueron adoptados de manera unánime por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2011 y que reconocen la responsabilidad que tienen las empresas de respetar los derechos humanos y de cuidar las afectaciones que su actividad económica puede tener. Es muy importante reconocer que esto es una obligación distinta a la obligación que tienen los estados bajo el marco del derecho internacional de los derechos humanos y que lo que busca es que las empresas hagan un ejercicio consciente de conocer cuál precisamente es esa afectación que su actividad puede tener y evitar esos impactos adversos sobre los derechos humanos de las personas. Algunos de ustedes habrán oído hablar de algo que se menciona mucho recientemente, que es el tema de la debida diligencia en derechos humanos y que toca con la actividad empresarial. Entonces aquí tal vez es bien importante reflexionar sobre ese rol. Recientemente vimos un llamado de inversionistas que representan alrededor de $1 billón en pedirle a los estados que regulen la obligación de las empresas de hacer debida diligencia con el propósito de que las empresas todas estén en el mismo nivel de juego, todos tengan las mismas reglas de juego y puedan efectivamente abordar esa conducta empresarial responsable de una misma manera. Esto empieza a tener una relevancia muy importante porque estamos viendo temas en materia de el impacto frente a los derechos laborales de las personas que por alguna razón dentro de esta crisis de pronto hay que suspender sus contratos o algunas personas que pierden su empleo. ¿Qué pasa con las personas que se enferman y necesitan tener una licencia por el hecho de estar enfermos? Algo que mencionaba el embajador Wills al inicio y es cómo esto impacta las cadenas de suministro. Desde el punto de vista de comercio creo que eso es muy claro, pero también tiene una incidencia muy importante de cara a cómo las pequeñas empresas que están en diferentes países que contribuyen a esa producción que va en masa hasta tal vez los países más desarrollados, cuando les cancelan las órdenes de trabajo, no tienen otra alternativa que cerrar su empresa o despedir a sus empleados. En fin, tienen una serie de preguntas muy importantes sobre cuál es el rol de la empresa en este punto del respeto y de la conducta empresarial responsable. Y tal vez simplemente terminaría diciendo, yo creo que estamos teniendo una situación en donde nos estamos cuestionando dos valores, si se quiere,
muy importantes, que es obviamente pues la primacía, y creo que todos lo reconocemos, del derecho a la vida y el derecho a la salud, y en los efectos de la crisis económica que puede estar dándose ahora y que, como decía el doctor Mantilla hace un momento, puede extenderse por muchos más años de los que se extienda la pandemia. Aquí simplemente una última reflexión, y yo creo que esta tensión encuentra una visión o una salida, o si queremos una posible respuesta en algo que se desarrolló en el año 2015, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Esto ha sido adoptado en el marco de las Naciones Unidas, y lo que busca es justamente generar una especie de sinergia, sin desconocer que el desarrollo es fundamental y que la actividad económica es fundamental, pero acompasarla también de todas estas otras consideraciones importantes de cara a la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Entonces, pues con estas reflexiones concluyo y quedo muy a su disposición para atender cualquier inquietud que surja. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Angélica. Creo que todos coincidimos con usted en que esta es una crisis de derechos humanos con todas las letras y en mayúscula. Y yo creo que precisamente eso es lo que nos obliga a buscar otras herramientas diferentes al derecho y a las leyes nacionales e internacionales, y pasar a otros ámbitos para efectos de buscar solucionar este asunto. Y por eso quiero hablar con el señor embajador García y preguntarle o pedirle que nos hable un poco más desde el lado de la política pública y en concreto de la cooperación internacional. Embajador, ¿qué podemos esperar de la cooperación internacional en el contexto de estos días? Pues muchas gracias, Nicolás, muchas gracias a todos, gracias por la invitación, un gusto estar acá. ¿Podemos pasar la presentación? El tema de la cooperación internacional es un tema de entender cuál es el nuevo paradigma de la cooperación, porque nosotros pensamos en cooperación internacional particularmente cuando se presenta un desastre, y creemos que la cooperación internacional sencillamente es los ricos dándole a los pobres, o los que están en necesidad pidiendo de los que no están pidiendo, de quienes no están en necesidad en un momento particular. Pero la cooperación tiene mucho que ver, y lo han mencionado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, con unos paradigmas y una razón de ser más de control geopolítico y, por supuesto, de alianzas internacionales sobre la base de conceptos como el multilateralismo. En el caso concreto de la Unión Europea, sigamos por favor. En el caso concreto de la Unión Europea, la segunda década de este siglo estuvo marcada por algunos elementos que ustedes ven aquí en estas fotografías, pero fundamentalmente es, en principio, un problema de desocupación y productividad. En segundo lugar, una migración irregular altísima proveniente de África subsahariana y de Siria. En tercer lugar, ataques terroristas que no había visto Europa en mucho tiempo, particularmente que golpearon París, Bruselas, Londres, Niza, Estrasburgo, producto, entre otras cosas, de una radicalización en el proceso de lo que llaman el proceso integracionista, especialmente de tipo religioso y racial. Dos actores muy importantes en la política internacional, devuélvase un segundo por favor, que son el presidente Trump y Putin, por la intervención de Putin en Crimea y una presión comercial china, para rematar con, en los años 2016 y 2017, con un Brexit y un incremento en la influencia de los nacionalismos que son, digamos, el primer atentado al concepto de, digamos, integracionista de la Unión Europea. En el caso concreto, sigamos, en el caso concreto de Colombia, esa relación Colombia con la Unión Europea ha sido una relación de excepción fundamentalmente, y menciono simplemente esto, por un concepto de estabilidad política y económica. Colombia ha sido un país que en los últimos 20 años ha dado pasos gigantes en materia macroeconómica, en algunos índices de materia macroeconómica, con sostenibilidad ambiental. Eso permitió durante esa década la suscripción de un TLC en el año 2013, que ya tiene 6 años de aplicación provisional,
y la exención del visado Schengen, un apoyo de la Unión Europea en la política de paz con legalidad y una especie de solidaridad por un concepto que nosotros hemos denominado estabilidad regional por el peligro que ha representado el fenómeno de Venezuela y los flujos migratorios provenientes de Venezuela, que en el caso concreto de Colombia alcanzan 1.700.000 venezolanos en Colombia. María Angélica mencionaba los ODS. Hoy en día Colombia, y es un hecho que se resalta, hoy en día Colombia tiene todo un plan construido sobre la base única y exclusivamente de sus ODS. Todos estos elementos han contribuido a plantear desde el año pasado un escalamiento que llamamos un upgrade en la relación o en el nivel de relacionamiento entre Colombia y la Unión Europea hacia una alianza estratégica o de reconocimiento reconocimiento recíproco como socios estratégicos. Sigamos. Viene esta pandemia y al interior de la Unión Europea se ha considerado el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial y se presenta estos tres conceptos creo que definen lo que en primer lugar sucedió hace un par de meses. En primer lugar, se puso en evidencia una falta de preparación. En segundo lugar, una serie de fracturas internas al interior de la misma Unión Europea, sin mencionar todavía el tema de fronteras, fracturas internas entre los países del norte y los países del sur, por un concepto fundamental que es el concepto de solidaridad y que tiene mucho que ver porque es el pilar fundamental, fundacional de la Unión Europea. Y en tercer lugar, una incapacidad de respuesta, por lo menos a la velocidad que requería una crisis de esta naturaleza. Sigamos. Esto fundamentalmente presenta, y esto es sencillamente lo que ustedes ven acá, tiene que ver con algo de lo que han comentado ustedes previamente. No tuvimos notificación sobre cierres de fronteras, pero queremos iniciar el debate con los Estados miembros. Es decir, por primera vez en 70 años de la evolución de los conceptos de la Unión Europea, se presenta cierre de fronteras internas. Alemania prohíbe exportar mascarillas y otro material de protección sanitaria, y esto es simplemente por mencionar algunos de los ejemplos de lo que se empezó a presentar, porque no es el único caso entre los distintos estados y su necesidad internamente de protegerse. Y naturalmente ese conflicto al que han hecho también referencia entre qué está primero, si está primero la vida o está primero la economía. Entonces se presenta un debate al interior de la Unión Europea frente a posiciones como la que ustedes ven ahí, en la cual dice hay que mantener funcionando el corazón central de la Unión Europea, que es la economía, frente a otros que dicen no tiene ningún sentido el corazón de la economía si la gente se está muriendo. Y esto particularmente frente a la incapacidad de respuesta oportuna para casos puntuales como el de Italia y el de España, a medida que iba avanzando y se estaban produciendo miles de fallecimientos diarios como consecuencia de la pandemia. Sigamos. Esto pues sencillamente son algunas fotografías pavorosas, obviamente, de lo que se ha visto y que se ve todos los días en la prensa acá. Sigamos. Y las primeras, adelante, las primeras reacciones comunitarias de las instituciones europeas, pues naturalmente lo que ustedes ven ahí es un Parlamento Europeo de 705 miembros, que sesiona por primera vez con 690 de ellos conectados remotamente, y la necesidad de adoptar unas medidas sobre 4 prioridades que se plantearon. Primero, limitar la propagación del virus. En segundo lugar, garantizar el suministro de equipos médicos. Tercero, promover la investigación de tratamientos y vacunas, y esto tiene que ver con el multilateralismo, ahora veremos por qué. Y en cuarto lugar, apoyar el empleo, las empresas y la economía. Dentro de
Y para la toma de estas medidas, se ordena una reorientación de recursos en un momento bastante complejo, porque los presupuestos de la Unión Europea son plurianuales, de 7 años, y estamos en el último año del periodo presupuestal 2014-2020. Es decir, el próximo presupuesto entonces arranca el 1 de enero del 2021. Entonces estamos en la raspada de la olla. Pero por lo menos lo que se puede decir es que 37.000 millones de euros con cargo al presupuesto de la Unión Europea se hacen disponibles para respaldar los sistemas sanitarios, las pymes y esos mercados laborales. 28.000 millones de euros de fondos estructurales que corresponden al presupuesto 2014-2020 para responder a la crisis. 800 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea que se reorientan, y una estrategia para estos 7 años de 540.000 millones de euros de presupuesto, con el fin fundamentalmente de que sea la inyección en materia de recuperación, dirigido en parte a cubrir los costos de la crisis, pero fundamentalmente en materia de inversión. Esa hoja de ruta, sigamos, esa hoja de ruta de la recuperación se resume en esos 4 puntos, y hago referencia ahí en el título hacia un nuevo plan Marshall porque tiene que ver con el concepto de la cooperación. Pero fundamentalmente es reafirmar un mercado único, un plan para las acciones exteriores, un fortalecimiento de la gobernanza interna y la creación de un fondo para la recuperación dentro de ese presupuesto de 7 años. Sigamos. ¿Por qué hacía mención al multilateralismo como lo han mencionado ustedes? Fundamentalmente porque el gran abanderado del multilateralismo en esta lucha geopolítica ha sido la Unión Europea. Y cuando hablo de la lucha geopolítica es asumiendo que en esta lucha geopolítica están los Estados Unidos de una parte y algunos otros aliados, está de otra parte Rusia, está de otra parte China, y en medio de eso está la Unión Europea promoviendo el multilateralismo a partir de un concepto de solidaridad, rule of law, democracia y derechos humanos, libertades individuales. Entonces lanza la comisión, esta es la comisaria Jutta Urpilainen, el multilateralismo, la idea de que juntos somos más fuertes, que un mundo basado en reglas beneficiará a las personas y defenderá a los más vulnerables sin importar dónde vivan. Y eso está bajo ataque. Sigamos. Estas son distintas reacciones que simplemente reafirman la primera respuesta, el temor a lo que está, digamos, el riesgo que se está poniendo, no solamente la Unión Europea, sino el multilateralismo, y estos pronunciamientos dicen, nosotros, esta respuesta va más allá de la Unión Europea, lo cual es irónico porque, como les digo, la primera reacción fue una reacción de cerrar fronteras, generar un enfrentamiento norte-sur, este-oeste, y sin embargo, la respuesta es, vamos a ir en eso, en desarrollo del multilateralismo a la cooperación más allá de nuestras fronteras, y aquí es donde, digamos, donde se resume el tema de la cooperación. Sigamos. El nuevo paradigma está basado en alianzas internacionales y la aprobación del instrumento de vecindad, cooperación para el desarrollo y cooperación internacional, NDICI por sus siglas en inglés, que es el que está en aprobación, iría para los próximos 7 años. Finalmente lo que hace, lo que ustedes ven ahí, es un mapa de Europa, o más concretamente de la Unión Europea, con unas flechas hacia afuera, pero finalmente esto es corriendo las fronteras de la Unión Europea de una manera simbólica, es decir, es construyamos el muro más allá. Básicamente, ¿por qué?
porque es la manera como se concibe la cooperación para defender los intereses mismos de la Unión Europea. El caso típico que tenemos es el caso de Siria, en el cual Turquía, por ejemplo, recibe de la Unión Europea grandes cantidades de dinero simplemente para mantener a los migrantes. En una de las fotografías que veíamos que veíamos atrás, tenemos exactamente muy parecido el caso de Grecia. Entonces, lo que se pretende con esto es generar a través de un único instrumento que abandona el criterio de elegibilidad por ingresos, es decir, que el concepto de cooperación es un concepto de ricos y pobres. Sin embargo, prioriza obviamente a lo que se denominan los países menos adelantados. La creación de un fondo de desarrollo sostenible y garantías de la inversión. Se incluye por primera vez la cooperación militar y de seguridad para el desarrollo en el caso de la Unión Europea, y se establece quiénes son los beneficiarios. Y fíjense ustedes lo interesante, porque prácticamente se define la vecindad, y la vecindad se define además con unos criterios que son, digamos, vecindad es un poquito distinto a nuestro criterio de vecinos, al que está pegado al lado, sino en primer lugar con un criterio geográfico que incluye, por supuesto, a África subsahariana, que no está propiamente pegada, Asia y el Pacífico, y América Latina y el Caribe. Pero, naturalmente, dentro de un concepto temático de vecindad que implica democracia y derechos humanos, y un principio de respuesta rápida, es decir, que bajo este concepto de presupuesto de 7 años se pueda dar una respuesta rápida a esas necesidades, siempre y cuando estén alineadas con esos principios del multilateralismo, del rule of law, democracia y respeto a los derechos humanos. Digamos. Como se estaba raspando la olla, me refiero a que era el último año de ese presupuesto plurianual de 7 años, lo que se hizo fue hacer una reasignación de recursos, reasignación de cerca de 20.000 millones, ahí dice 15.600, pero es un poco más, de 20.000 millones. Y si se fijan ustedes de esa lista y la manera como está, en el caso concreto de América Latina y el Caribe, y esto fíjense que no tiene absolutamente nada que ver con la proporción de población, le corresponde aproximadamente el 5%, 918 millones de euros, de un presupuesto de 20.000 millones de euros. Tendientes, por supuesto, a ayudar a la región y superar la crisis, pero sobre todo lograr salir de ella lo más rápido posible. Sigamos. El planteamiento de esto se hace sobre la base de 2 principios fundamentales que fueron reafirmados por la Unión Europea en cabeza de la Comisión, y el primero es el llamado Green Deal, la Alianza Verde. La Alianza Verde no es, como algunos pensarían, lo mismo que pasa con la cooperación, vamos a ayudar a los tree huggers. No es un tema de tree huggers. La Alianza Verde fundamentalmente es un tema de negocios a partir de la economía verde, que es digamos, la más grande apuesta y la más grande destinación presupuestal de la Unión Europea en su historia, y la Asociación para el Trabajo y el Crecimiento Sustentable sobre la base de la Alianza Digital. Entonces, toda la cooperación que se puede esperar de la Unión Europea para la región está enfocada en esos 2 temas, el Green Deal y el tema digital. Sigamos. Finalmente, y con esto termino, la consolidación del paradigma es una alianza estratégica para la recuperación a partir de un compromiso, pero sobre la base de valores compartidos, aprovechando espacios regionales y subregionales. Aquí hago mención a temas que han mencionado tanto Fernando como el embajador Wills, en el sentido de que la cooperación busca estimular y proteger la inversión.
estimular y proteger la inversión y se hace, entre otras cosas, a través de inversión. El primer ejemplo de eso era el Plan Marshall en la posguerra, pero tenemos ejemplos parecidos, uno muy cercano para el caso de Colombia, como es, o como ha sido o fue particularmente el llamado Plan Colombia, y otro ejemplo intermedio, digamos que alguno de pronto de ustedes recuerda, que es el de la alianza, la famosa Alianza para el Progreso. Pero fundamentalmente esto está enmarcado en compartir valores y a la vez que se comparten valores, se protege la inversión y se generan negocios. Ese es, digamos, el centro, el fundamento de la cooperación es ese. La razón de ser de la cooperación es ese. No es un tema filantrópico per se. ¿Cuál es el puntal político? En efecto, es el multilateralismo hacia una gobernanza centrada en ODS. La Unión Europea se quiere apropiar, digamos, del concepto como modelo y por ende la cooperación tiene que ir enfocada hacia modelos de una gobernanza basada en ODS. Un mayor impulso a la participación del sector privado, y aquí el sector privado entra dentro de esas alianzas de cooperación. Los grandes ejecutores de una parte de esa cooperación es el sector privado, no son los estados, sino es el sector privado de los estados cooperantes. Y nuevas formas de cooperación, entre otras el blending, y nuevos actores a través de un concepto nuevo que es de triangulación, y que tiene que ver también con esos actores privados, como ocurre, por ejemplo, y para la pregunta es, ¿y entonces cómo funciona la triangulación? La triangulación funciona, por ejemplo, cuando se le dice a Colombia vaya a desarrollar un proyecto en un país de África subsahariana, pero financiado por nosotros. Entonces es una manera indirecta de cooperación a través de la vinculación a un proyecto que se va a desarrollar en un tercer país. Quisiera dejar ahí y terminar ahí. Algunas de las preguntas que me habían formulado estaban orientadas a abordar el tema OTAN, pero naturalmente por razones de tiempo, y si hay alguna pregunta posterior en relación con el tema OTAN, pues por favor, no faltaba más, con mucho gusto, pero el tiempo era tan corto que quiero dejarlo ahí en el tema de Unión Europea, y simplemente ratificar que la estrategia para la recuperación desde el punto de vista de la cooperación internacional está centrada en el paradigma de que la cooperación está basada en unas normas o en una gobernanza internacional basada en valores comunes y en reglas, en las mismas reglas. Y en este caso particular estamos hablando fundamentalmente de democracia y rule of law. En el tema médico, o digamos, de insumos médicos y particularmente de vacunas, uno de los argumentos fundamentales en los cuales se invoca el multilateralismo es que el tema de las vacunas frente a una pandemia debe ser para el mundo entero y debe ser gratuito. Entonces ahí es donde entra, pues gratuito es sí, pero alguien tiene que pagar la producción de esas vacunas. Entonces, dentro del concepto, por ejemplo, de cooperación, bajo ese entendimiento del multilateralismo, entraría el tema de vacunas gratis para todo el mundo, pero sobre la base de que hace parte de un derecho humano que debe ser compartido con todo el mundo. Lo dejo ahí y cierro la presentación, pero por supuesto, con mucho gusto ampliar con sus preguntas cualquiera de los puntos planteados. Muchísimas gracias por esas magníficas exposiciones que pues nos resuelven muchas dudas, pero la verdad es que nos dejan con ganas de profundizar más y de seguir aprendiendo de ustedes. Muestra de ello es la cantidad de preguntas que estamos recibiendo de los asistentes, que además se están conectando de todas partes del mundo. Tenemos personas que nos saludan desde Andorra, Bogotá, Bolivia, Bruselas, Ciudad del Vaticano, Ginebra, Ibagué, Nueva York, París, Popayán, Quito, San José, Washington, D.C., entre otros. Entonces, pues, muestra de
el poder de convocatoria de nuestros excelentes conferencistas. No queremos abusar mucho más de su tiempo, entonces si les parece bien, vamos a hacerle una pregunta más a cada uno de ustedes, de aquellas que nos está haciendo el público, y entonces empezaríamos en el mismo orden con el embajador Wills. Acá nos pregunta Juan Fandiño, embajador, específicamente para usted, ¿qué estrategias se han planteado para hacer efectivas las obligaciones de los Estados miembros a la luz del bloqueo del mecanismo de solución de controversias? Listo, mil gracias por esa pregunta y tal vez iniciaría diciendo que el bloqueo del que se habla en el mecanismo de solución de diferencias no abarca digamos, completamente al mecanismo de solución de diferencias, sino está centrado principalmente en la segunda instancia, que es el órgano de apelación. Entonces hay que recordar que eso implica que no está bloqueado el mecanismo de solución de diferencias. Todavía tenemos la instancia del grupo especial, que es una primera instancia. Sí tenemos dificultad de acceder al mecanismo regular de apelaciones por el bloqueo que se menciona en el órgano de apelación. Sin embargo, ya se vislumbran algunas, digamos, soluciones temporales preliminares, y comparto dos. Ha habido también una iniciativa de algunos países para comprometerse caso a caso a no apelar los reportes de una primera instancia, de tal forma que no se bloquee la adopción de los reportes y se pueda continuar con los procedimientos como debe ser. Hay una más reciente, esto ha sido simplemente implementado en 2 o 3 casos, incluso a comienzos de este año y finales del año pasado. Este año, y justamente hoy, se notificó y se hizo público una iniciativa en la que además hace parte Colombia, que es la implementación de un nuevo arreglo multipartes basado en una figura de arbitraje ya constituida dentro de las reglas de OMC, para llevarlo como una instancia de apelación. Entonces, desde comienzos de este año, éramos inicialmente 16 miembros, incluido la Unión Europea y todos sus estados partes, y hoy ya somos 19 miembros que hoy notificamos ese mecanismo, con el fin de todavía contar con una instancia de apelación en los procesos jurídicos para la solución de disputas comerciales aquí en el marco de la OMC. Entonces, digamos, ya se vislumbran estas soluciones. Toca, por supuesto, darle toda la prioridad, y eso ha sido compartido por los miembros tanto de esta iniciativa como aquellos que han decidido no apelar. Hay que darle toda la prioridad a seguir resolviendo ese impasse que nos ocupa en el órgano de apelación, pero por lo menos ya tenemos unos mecanismos alternos temporales para evitar un bloqueo o una parálisis en ese sentido. Muchas gracias, embajador, y muchas gracias a quien formuló la pregunta. Bueno, tenemos acá 2 preguntas que trataré de combinar para el doctor Mantilla, y nos preguntan Natalia Vázquez y Rodrigo Caré. Natalia Vázquez pregunta: ¿cómo las medidas tomadas por el Estado pueden marcarse en la cláusula las medidas no preclusivas de los TBI? Y en consecuencia, ¿cómo se puede definir este interés público protegido por el Estado? Rodrigo Caré pregunta: ¿cómo con relación a las regulaciones arbitrarias, qué pasa con las omisiones? Por ejemplo, la demora de China en notificar sobre la propagación de COVID, digamos, bajo este supuesto. ¿Qué pasaría en esas situaciones? Doctor Mantilla. Muchísimas gracias. A ver, respecto de la primera pregunta sobre el interés público, se une con lo que había yo comentado antes de la enorme deferencia que los tribunales arbitrales le dan al Estado. El Estado es soberano para definir el interés público. Entonces, el estándar, y yo creo que el test que hace un tribunal arbitral no es cuestionar si efectivamente el Estado tiene razón en definir o en identificar el interés público en la forma como lo identificó, sino que la carga de la prueba se invierte y es el inversionista el que debe demostrar y convencer al tribunal arbitral de que las medidas tomadas por el Estado no responden necesariamente al interés público, sino que es una desviación del poder regulatorio de forma arbitraria o discriminatoria con los criterios que yo ya había mencionado en mi charla. Respecto de lo segundo, entiendo la pregunta desde un punto de vista más amplio. Un inversionista, y sobre todo por la estructura de los tratados de protección de inversión, un inversionista no podría atacar a un Estado por omisión, porque el Estado lo que se está, digamos, comprometiendo es a obligaciones de precisamente no hacer, es decir, no tomar medidas de expropiación, no tomar medidas discriminatorias, no tomar medidas que infrinjan la seguridad plena,
Por lo tanto, cuando el Estado se abstiene, tendría que ser una abstención flagrante. Y se me ocurre el ejemplo clásico que normalmente se toma en los estados de conmoción interna, cuando un estado, en una conmoción interna, los revolucionarios o los grupos ilegales se atacan a la inversión extranjera, que el Estado simplemente, por razones de proteger la integridad de ciertas personas, dé campo libre para que, por ejemplo, asalten una industria, se tomen una industria. Eso sería el único tipo de omisión en términos generales en protección a inversión. El tipo de omisión a la que se está hablando ahora, de por ejemplo un Estado que no da la información, que no comparte la información, es un tipo de omisión que entraría a ser reglamentada, digamos, y juzgada por las obligaciones entre estados. Y ustedes obviamente ya han oído hablar de que Donald Trump, con la credibilidad que nos merezcan las declaraciones del presidente Trump, ha ya amenazado con que iría a demandar a China precisamente por no haber sido totalmente transparente en la forma como divulgó información sobre el COVID-19. Muchas gracias, doctor. Y doctora María Angélica, uno de los temas que usted tocó fue el de quién es el obligado a garantizar los derechos humanos y en concreto cuál es el rol que deben jugar las empresas en ese particular. Y eso generó muchos comentarios acá en nuestro chat y me gustaría entonces que profundizáramos un poco sobre el particular. A mí me gustaría hacerle dos preguntas que se pueden responder en una sola y es, primero, si usted cree que la actual crisis económica puede llevar a que las empresas reduzcan sus inversiones sociales y segundo, si en consecuencia entonces los estados deberían buscar la adopción de unas medidas más serias o más enforceable, por así decirlo, para asegurarse de que las empresas cumplan con esa obligación que les corresponde de proteger los derechos humanos y que no sea sencillamente como es una buena práctica o una práctica deseable que le exigen los stakeholders. Muchas gracias, Nicolás. Pues yo pienso dos cosas. Lo primero, esta mañana leí un reporte súper interesante de cómo en las empresas más grandes había pasado precisamente lo contrario. La inversión en lo que se llama ESG, que tiene que ver con temas de medio ambiente e impacto social, en algunos casos ha aumentado y la tendencia es a ver que eso va en aumento. Y tal vez porque una crisis como esta puede llevar a las empresas a cuestionarse cuál es su rol dentro de la sociedad y a buscar interactuar más directamente y más profundamente con todos los stakeholders, como se dice en inglés, que no solo son sus accionistas o no solo son sus shareholders, sino todas las personas que están involucradas por su actividad económica, desde sus empleados, los sindicatos, hasta las personas que trabajan y viven en comunidades vecinas, sus consumidores. Entonces, puede que esta crisis sea una real oportunidad para afianzar esas interacciones y para darle más cabida a ellas y pues por lo que pude leer en este reporte había un aumento en esa inversión. Ahora, eso con un caveat importante y es que cuando hablamos de la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos y de la conducta empresarial responsable, no solo estamos hablando de las empresas grandes, no solo estamos hablando de las empresas que tienen solvencia económica, estamos hablando de todas las empresas, pero reconociendo también que cada una de ellas tiene capacidades y tiene alcances distintos. No es igual el impacto adverso en materia de derechos humanos que puede generar una empresa gigante multinacional con operaciones en múltiples países con actividades muy riesgosas al que puede generar una empresa pequeña en un país que se dedica, por ejemplo, a un sector muy específico y a una actividad muy específica. Sin embargo, todas las empresas sí deben obrar en atención a esa conducta empresarial responsable y por eso la importancia de la debida diligencia, porque es que no podemos pensar que la responsabilidad de una empresa grande es la misma o se va a traducir de la misma manera que la de la empresa pequeña. En el caso de la empresa grande puede implicar inversiones mayores en ESG, pero en el caso de una empresa pequeña puede implicar cosas mucho más sencillas que estén a su alcance, porque realmente no es pedirle a las empresas que hagan lo que definitivamente no se puede hacer. Y en ese sentido, yo creo que el llamado que hacen los mismos inversionistas y que se hace a través y lo que existe ya, los principios rectores, realmente son muy útiles para poder identificar eso y hacer una debida diligencia, ayuda muchísimo, porque el impacto que puede generar cada empresa es distinto según su actividad económica. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, María Angélica. Tenemos una pregunta de César Gallardo para el embajador García y es respecto a esta crisis. ¿Qué posibilidad considera usted de que haya un salto hacia un verdadero federalismo dentro de la Unión Europea? ¿Y digamos, qué opinión nos puede dar sobre la posibilidad de emisión de deuda conjunta y en especie en medidas más similares a una verdadera federación, especialmente apoyada por Italia o por España? Imagino que esto tiene que ver con el proyecto de emisión de bonos para de alguna manera aliviar la crisis económica y la deuda soberana de estos dos países. ¿Qué opinión tiene sobre esto, embajador García? Bueno, más allá que una opinión, lo que les puedo contar es lo que ha pasado y es la gran discusión en este momento, y precisamente por razón de la demora en la respuesta, es que venimos, como les decía yo, del surgimiento de un grupo de euroescépticos por todas partes, especialmente de extrema derecha o extrema izquierda, porque en eso se parecen las extremas. Grupos de euroescépticos que dicen no queremos el concepto de Unión Europea y cerremos fronteras y olvidémonos de la Unión Europea y olvidémonos de compartir. Eso venía y eso, por supuesto, se puso de presente con el Brexit. Pero irónicamente, mientras el Reino Unido estaba saliendo de la Unión Europea, tenemos 6 países más en cola para entrar a la Unión Europea, por una parte. Y por otra parte, cuando eso estaba ocurriendo, tuvimos las elecciones para el Parlamento Europeo en mayo del año pasado. Y por primera vez en 8 periodos parlamentarios de 5 años, la votación superó el 50% de todos los ciudadanos europeos en apoyo a las elecciones parlamentarias europeas. Esto se lee como un apoyo al proyecto europeo. Pero cuando esto sucede, Italia sale y dice, a nosotros nos dejaron solos, España sale y dice, a nosotros nos dejaron solos y necesitamos más dinero, cosa que, digamos, aparentemente así sucedió. La comisión sale a decir, en efecto, un mea culpa, nos equivocamos, nos demoramos, pero es que somos una organización atípica, como no existe en ningún caso, no es un sistema federal, no es una confederación, evidentemente pues no es un sistema centralista. Entonces viene la discusión para decir, cuando 27 estados se tienen que poner de acuerdo en la toma de determinadas decisiones, la capacidad de respuesta no es buena y el concepto de solidaridad se desvanece. Entonces, y me parece, la pregunta es importantísima porque eso es precisamente lo que se está debatiendo. Algunos euroescépticos diciendo, ve, se da cuenta, este no es el esquema ideal porque mire lo que le pasó a Italia, mire lo que le pasó a España, mire lo que está pasando en Francia, y otros diciendo, no, lo que pasa es que no hemos profundizado lo suficiente en el europeísmo. Eso es. Es decir, hacia lo que usted mencionaba, que no es propiamente un Estado federal, pero sí hacia ceder mayor soberanía. ¿Por qué? Porque dentro de las primeras cosas que se vio es que hay decisiones, por ejemplo, decisiones económicas que las toma la Unión Europea, son decisiones de aquí, de Bruselas. Pero hay decisiones, como por ejemplo en los temas médicos, que las toman los estados. Entonces, cuando usted tiene distintos niveles de decisión, ocurren cosas como esta o la disrupción de las cadenas productivas, como decían ustedes, porque algunos estados y dentro de algunos estados, algunas provincias o regiones dentro de los mismos estados, tienen la facultad internamente de tomar ese tipo de decisiones. Entonces, ese es el gran debate, y el gran debate es hacia una mayor profundización, lo cual implicaría ceder mayor soberanía por parte de los Estados miembros hacia el concepto de Unión Europea. Qué pena, estuvo muy larga la respuesta. Muchísimas gracias, embajador García. Ya para ir concluyendo, quisiera darle a todos los panelistas un minuto máximo para que por favor nos compartan qué idea, qué mensaje le quieren hacer llegar, no solamente a las personas que nos están acompañando en este momento, sino en general a los diferentes grupos que hay en la sociedad
estudiantes, abogados, hacedores de política pública, personas que trabajan en arbitraje. ¿Qué mensaje y qué reflexión hacen sobre esta crisis y ojalá para cuando nos recuperemos y vayamos hacia un estado mucho más resiliente? Doctor embajador Wills, tiene la palabra. Gracias, Laura. Pues tal vez yo reiteraría el mensaje con el que cerré mi presentación y añadiría un elemento adicional que lo tocó también María Angélica antes, y es: debemos ser muy conscientes de la importancia del multilateralismo en este momento. En mi caso particular, pues les hablé un poco de la OMC, pero por supuesto el multilateralismo no es solo esta organización, sino el conjunto de organizaciones internacionales. Y refiriéndome también a lo que dijo el embajador García, a la importancia de la cooperación internacional, a la coordinación internacional, y de esta manera lograr no solo afrontar esta pandemia de una manera más eficiente y más eficaz, sino también de manera coordinada a nivel global tomar las medidas necesarias para lograr una reactivación económica mucho más rápida y mucho más también eficiente. Tal vez el elemento que añadiría de lo que dijo María Angélica antes es: dentro de todo este multilateralismo tenemos que cuidarnos mucho de caer en la fragmentación, y en nuestro caso que somos abogados del derecho internacional. Entonces las medidas que se tomen pensando en asuntos de comercio exterior, de comercio internacional, que no nos afecten las obligaciones en los tratados bilaterales de inversión, en derechos humanos, en otro tipo de cosas. Igual, de la misma manera, las medidas que se toman pensando en inversión, una protección de inversión o en fomento de la inversión extranjera, que no nos perjudique de alguna manera también en los compromisos internacionales del comercio internacional o en derechos humanos. Entonces, digamos, les dejaría el mensaje de la importancia del multilateralismo y al mismo tiempo en no caer en la fragmentación en este mismo multilateralismo y en nuestro caso que somos abogados del derecho internacional. Gracias, Laura. Muchísimas gracias, embajador Wills. Doctor Fernando Mantilla, ¿qué reflexión nos deja? Mira, yo tal vez cambiando un poco de lo que es mi especialidad, yo tal vez la reflexión que me he hecho y que quiero compartir con ustedes es que esta crisis nos ha demostrado la importancia de tener verdaderos líderes. Y yo creo que si algo ha demostrado el COVID-19 es que más que ser mortal para las vidas humanas ha sido terrible para la mediocridad de nuestros líderes, porque creo que han quedado en desnudo. Y tener líderes es no estar simplemente levantándose en las mañanas a ver lo que dicen las noticias y a ver lo que la gente está pidiendo, sino a tener el valor de tomar las decisiones adecuadas, pagando el precio que tienen que tener, explicándolas y mirando hacia verdaderamente una solución de mediano y largo plazo. Lo digo no porque yo tenga fórmulas mágicas para salir de esta crisis, sino sobre todo porque lo que sí he notado, y aquí se aplica a todos los países por igual, es unas reacciones a bandazos en los que, sobre pretexto de defender cierto tipo de medidas y cierta población, se han vulnerado no solamente principios económicos, que al fin y al cabo la economía siempre es secundaria frente al ser humano, pero sobre todo libertades individuales, sobre todo es capacidad para los individuos de recuperación después del confinamiento que estamos teniendo. Yo creo que ahí, después de esta crisis, el mundo lo que está huérfano es de verdaderos líderes, y yo creo que eso debería ser algo que nos debería cuestionar a todos. Muchísimas gracias, doctor Mantilla, por esa reflexión y sobre todo por ese mensaje para que todos tomemos un rol más activo en la sociedad. Doctora María Angélica Burgos, ¿cuál es tu reflexión? Gracias. Pues yo tal vez recogiendo un poco lo que mencionó el embajador Wills al inicio con la antifragmentación, mi invitación es un poco a pensar en nuestro rol como abogados. Sé que la mayoría de las personas que están participando son abogados y como abogados tenemos un rol muy importante en lo que está pasando, en las decisiones que se están tomando, y mi invitación es a que abordemos ese rol de una manera muy consciente de los impactos adversos en derechos humanos que puede generar los diferentes tipos de acciones. Yo sé que algunos de nosotros trabajamos en firmas de abogados, otros trabajan en el gobierno, otros trabajan en diferentes roles, asesoran organizaciones, y hay un documento que yo les recomiendo que revisen, que realmente a mí me ha parecido siempre muy útil, que es la guía de la IVA, las guías prácticas de la IVA sobre el ejercicio de la abogacía desde el punto de vista del derecho comercial con perspectiva de derechos humanos. Yo creo que eso no lo podemos perder indistintamente del área en la que estemos,
y eso nos ayuda también a nosotros a asumir nuestro compromiso pues, con la profesión que escogimos y que en mi caso y siento que en el de la mayoría ejercemos con muchísimo agrado y muchísima satisfacción. Entonces mi invitación sí es a no fragmentemos el mismo derecho. Si estoy viendo un contrato y el contrato es específico en una cláusula, a veces es útil también sentarse a detenerse y pensar, bueno, ¿esto qué impacto tiene en un aspecto mayor? No porque eso vaya a cambiar mi análisis jurídico, no estoy sugiriendo eso, el análisis jurídico es el que es, simplemente para que le demos una perspectiva un poco más integral y holística al ejercicio de nuestra profesión, que creo que es fundamental en estos momentos. Así es, María Angélica. Y este justamente era el principio rector de esta conferencia, de esa visión holística y sistemática de todos los fenómenos que ocurren al mismo tiempo y que impactan a la sociedad en su conjunto. Doctor Embajador García, ¿cuál es su mensaje y su reflexión? Yo retomo el tema de los derechos humanos, pero para insistir en un tema, y es que yo creo que hay que partir de la base de que esto afecta, es la vida misma del ser humano y pone en evidencia por primera vez frente a muchos la existencia del ser humano como tal, la supervivencia del ser humano en el planeta. Entonces, por eso yo creo que lo primero que hay que entender es que, o lo primero que yo propondría es profundizar en un sistema supranacional que se ocupe del tema. Y aquí, en efecto, se ha hecho referencia a la Organización Mundial de la Salud, pero no tiene la gobernanza suficiente. Es a lo que me refiero. Y yo creo que tanto los estados como la diplomacia deben enfocar todos los esfuerzos a profundizar en una organización supranacional que rompa fronteras y que se ocupe sencillamente de prevenir que algo así le vuelva a ocurrir al ser humano. Es decir, que no nos coja, digamos, con las bajitos de defensas por utilizar un nombre. Y segundo, que en ese reto, porque buena parte de la discusión es la libertad y la privacidad, que en ese reto, y dadas las capacidades tecnológicas actuales, la capacidad que permita llegar a todas y cada una de las personas no llegue hasta el extremo, que es lo que ya estamos viendo, de el control de las personas, el control de movimiento de las personas, el control absoluto de la libertad de las personas, no solamente y no estamos hablando única y exclusivamente de movilidad, sino en relación con el ejercicio de todas sus libertades. Entonces, sobre pretexto de proteger la salud de la población, podemos estar corriendo el riesgo de llegar a una realidad como la de la novela de 1984. De manera que yo creo que esto es algo que todos hemos oído en estos días, pero que lo que sí quiero decirles es que no estamos muy lejos de que eso sea posible. No tecnológicamente, por lo menos. Muchas gracias. Y pues ya con esto doy por terminado el evento y termino por donde comencé. Y es que hoy teníamos un panel de lujo y superaron nuestras expectativas. Creo que hablo en nombre de las más de 200 personas de todo el mundo que estuvieron conectados en nuestro seminario virtual cuando les digo muchas gracias y felicitaciones por su intervención. Les doy un aplauso virtual desde mi casa, que estoy seguro que también todas las personas les están dando a ustedes porque fue un magnífico evento gracias a ustedes. También termino por donde comenzamos respecto de qué es Colviap, porque nos sentimos muy entusiasmados cuando oímos cuáles son esos mensajes que quedan de ustedes cuatro para nosotros. Nosotros precisamente queremos convertirnos y seguir trabajando por ser ese tanque de pensamiento en el que se cree liderazgo, en el que asumamos una posición de liderazgo para precisamente propender por unas medidas que le aporten al arbitraje en Colombia, pero también que le aporten a la academia, que le aporten a la política pública, y por eso es que sus consejos son tan importantes para nosotros. Y entonces, pues, los invitamos a que sigan haciendo parte de esta comunidad, también a todas las personas que se unieron hoy, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y LinkedIn como Colviap, y en nuestra página web en donde estamos constantemente creando contenido. Hemos aprovechado esta cuarentena para estar más cerca de ustedes. Entonces, pues mientras nos podemos dar un abrazo físico, les mandamos uno virtual y nuevamente muchas gracias.
Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.